dar las gracias a la Sociedad Médica de Santiago por la invitación para hablar de hipertensión portal no cirrótica. Y primero, ¿qué es la hipertensión portal? La hipertensión portal se define por un gradiente de presión venoso hepático de más de 5 milímetros de mercurio. Cuando estamos entre 1 y 5 milímetros de mercurio, hablamos que es una presión hepática normal, y cuando superamos el umbral de los 10 milímetros, alcanzamos o superamos el umbral de los 10 milímetros de mercurio, hablamos de hipertensión portal clínicamente significativa, porque de este umbral en adelante empiezan a aparecer problemas clínicos relevantes. ¿Pero qué es esto del gradiente de presión venoso hepático? No es más que un subrogante de la presión portal, ya que es engorroso medir la presión portal por distintas razones, y lo que realizamos es un cateterismo. Nos metemos a través de la yugular hasta la vena suprahepática con una sonda que tiene un medidor de presión, y de esta forma medimos la presión libre suprahepática, se registra, inflamos el balón, con esto reclutamos ese sinusoide, y este reclutamiento transmite la presión que está en la porta, y esto se llama la presión suprahepática, y esta diferencia entre la presión enclavada y la presión suprahepática libre nos da el famoso gradiente de presión venoso hepático, que tiene una excelente correlación con la presión portal en distintas etiologías de la cirrosis, pero veremos que esto tiene algunos peros. Aquí hay un esquema de la New England muy bonito que muestra el hígado con su afluente, la vena porta, donde recibe alrededor del 75% del flujo sanguíneo, y el 25% restante viene de la arteria hepática. Esta sangre es filtrada a través de los sinusoides hepáticos, y esta sangre, que es rica en nutrientes, pasa a ser una sangre pobre en nutrientes, y haciendo el sistema, la circulación general a través de las venas suprahepáticas y después hacia la vena cava inferior. De esta forma, la hipertensión portal se define como un aumento del gradiente de presión, como habíamos dicho, entre la porta y el sistema venoso. Y la causa más frecuente es la cirrosis, como se esquematiza acá. Y de esta forma vamos a tener problemas de aumento del gradiente que vienen fuera del hígado, y se conoce como extrahepática, en este caso la prehepática, cuando se afecta cualquier parte del circuito del sistema porta, y la posthepática, cuando se afecta el sistema, parte del circuito suprahepático, fuera del hígado. Unos ejemplos típicos es la trombosis portal, la trombosis esplénica de las prehepáticas, y el síndrome de Budd-Chiari en las posthepáticas. Y cuando nos metemos al hígado, aquí vemos una representación del sinusoide. Aquí vemos la vena porta, acá, la vénula portal, ¿no es cierto?, que confluye con la arteriola hepática. La sangre se mezcla en el sinusoide, y en este trayecto confluye en la vena central para continuar con el sistema, hacia el sistema, finalmente la vena suprahepática. Por lo tanto, dentro de la hipertensión portal intrahepática podemos hablar de aquellas que afectan la vénula portal, y se conoce como presinusoidal, cuando se afecta el sinusoide, y finalmente cuando se afecta la vena central, y hablamos de hipertensión intrahepática o sinusoidal. De nuevo, la causa más frecuente es la cirrosis hepática, pero no es la única. Así, de esta forma, podemos hablar de hipertensión portal poshepática, intrahepática y prehepática, y a su vez la intrahepática la dividimos en posinusoidal, sinusoidal y presinusoidal. Estas extrahepáticas, tanto la poshepática y la prehepática, en la poshepática, como les dije, el síndrome de Budd-Chiari, la insuficiencia cardíaca con componente derecho, y en las prehepáticas, la trombosis de la porta, que es un problema importante de la hepatología, las anomalías venosas congénitas, entre otros. Y en intrahepático, acá tenemos en
el sinusoidal, la cirrosis, la esteatopatitis, los procesos infiltrativos. En la presinusoidal tenemos acá las enfermedades de cloromatosis, la esquistosomiasis, importante en algunos países endémicos, y finalmente la enfermedad vascular portosinusoidal, que tiene un componente eminentemente presinusoidal, pero cuando avanza también puede tener un componente sinusoidal, y el síndrome de obstrucción sinusoidal, que es una causa importante de hipertensión portal intrahepática postsinusoidal. Entonces, para hablar de la hipertensión portal no cirrótica, bueno, hay que hablar de todo lo demás, ¿no es cierto? Incluir la cirrosis, y esto es bien, que bueno, ¿no es cierto? Porque la cirrosis representa el 90 o el 95, más del 95% de las causas de hipertensión portal. Y para poner de inmediato un caso clínico para aterrizar esto, vamos a traer un paciente acá de 58 años que consulta por hematemesis y milena al servicio de urgencia. Tiene antecedentes de colitis ulcerosa de muy larga data en tratamiento hace mucho tiempo con acetopina y mesalazina, bien controlada, consumo de alcohol social, refiere, bebe poco, ¿no? 2 a 3 copas a la semana de vino, y sin antecedentes de hepatopatía previa. Destaca el examen físico que tiene una esplenomegalia palpable y no presenta ictericia ni asitis clínica. En los exámenes destaca que tiene una hemoglobina baja, ¿no es cierto? Y plaquetas también llamativamente bajas, ¿no es cierto? Tiene un perfil hepático, sin embargo, normal, un INR normal con una función renal normal. Se le hace la endoscopía, se encuentran varices esofágicas grandes, con sangrado activo, se le hace una ligadura exitosa, y se le da tratamiento habitual con terlipesina, ceftriaxona. Y claro, este paciente probablemente lo que uno pensaría es que no está mintiendo con el antecedente de alcohol. Lo más probable es que se trate de una hipertensión portal cirrótica por consumo de alcohol. Lo pensaríamos en la mayoría de los casos. Pero bueno, no estaríamos viendo esto si estuviéramos, ¿no es cierto?, en esta exposición. Por lo tanto, vamos a concentrar nuestros esfuerzos en este tiempo en hablar de dos entidades. Una es la enfermedad vascular portosinusoidal y la otra es el síndrome de obstrucción sinusoidal. Como les decía, ¿no es cierto?, la definición tiene algunas dificultades, ¿no es cierto?, porque, ¿cierto?, el diablo está en los detalles. Ya es sabido que el gradiente de presión hepática, venosa hepática, no se correlaciona muy bien con la presión portal en las causas presinusoidales principalmente. De hecho, la declaración textual de la guía americana así lo manifiesta. Y esto da como resultado que podemos tener gradientes de presión que pueden ser normales o discretamente elevados en presencia de hipertensión portal clínicamente significativa, lo que habla de un falso negativo. Entonces, entrando a hablar de la enfermedad vascular portosinusoidal, como les mencionaba, tiene un componente eminentemente presinusoidal, pero en fase más avanzada se incorpora un componente sinusoidal. Y esta es una enfermedad que tiene una larguísima historia. Fíjense que ya desde el 1889 habían descripciones, se le han dado múltiples nombres hasta el 2011, donde se habla de el criterio de hipertensión portal idiopática y se generan los primeros criterios de diagnóstico, y la conferencia de Ascona cambia esta conceptualización en enfermedad vascular portosinusoidal, el que es reconocido por los criterios del Laveno 7, los nuevos criterios. Y bueno, ¿qué es lo que cambia? Esto de hipertensión portal idiopática no cirrótica pasa a ser enfermedad vascular portosinusoidal, porque antes se planteaba que todos los pacientes debían tener hipertensión portal, y ahora se sabe que la mayoría de las veces, si uno detecta estos casos de forma precoz, lo va a detectar antes de que haya hipertensión portal.
La biopsia antes servía para hablar que esto era no cirrótico, ¿no es cierto? Excluía la cirrosis. Sin embargo, la biopsia tiene elementos específicos y típicos de esta entidad que nos permiten el diagnóstico. Y antes se decía que no podía existir una enfermedad hepática y ahora perfectamente sabemos que pueden concomitar enfermedades hepáticas y también se planteaba que no debería existir una trombosis de la porta. Y sin embargo, la trombosis de la porta es una complicación y no una complicación infrecuente de esta entidad. Así que puede haber trombosis de la porta. Por lo tanto, hay hartas cosas que han cambiado en esta nueva conceptualización. ¿Y de qué se trata? Aquí hay una representación esquemática donde se observa la arteria hepática, la vena porta, el sinusoide, ¿no es cierto? Con el endotelio, ¿no es cierto? Con el espacio de Edice acá bastante exagerado, con células estrelladas, ¿no es cierto? Y los hepatocitos. Entonces, se plantea que por diversas noxas, enfermedades inmunológicas, toxicidad por fármacos, principalmente acetioprina, está bien documentado. Infecciones, también está documentado que infecciones como onfalitis en la infancia pueden, cuando se controlan, llevar a esta enfermedad en adultos. Las enfermedades hematológicas que pueden producir microtrombosis, y hay una serie de condiciones genéticas que producen, además de otros problemas, también esta entidad hace que aumente el riesgo o de frentón pueden cursar con este tipo de problemas. Todo esto lleva a que haya microtrombosis, que hayan cambios funcionales como vasoconstricción y ausencia de respuesta vasodilatadora, y relevante que no hay una lesión hepatocítica significativa en las fases iniciales. Hablábamos que antes era idiopático, hoy sabemos que hay muchas condiciones relacionadas, inmunodeficiencias, como un variable, el déficit de inmunoglobulina A, algunas entidades autoinmunes pueden provocarla. Fármacos bien conocidos, la cetopina, oxiplatino, entre otros, no son los únicos. Hepatopatías, hemopatías, como la anemia plástica, síndrome mieloproliferativo, linfoma de Hodgkin, mieloma múltiple, diversas trombofilias, infecciones, sobre todo estas infecciones de la infancia que les mencionaba, infecciones intestinales de repetición, y también enteropatía por VIH puede ser otro factor asociado. Y también una multitud de mutaciones genéticas y síndromes genéticos que presenta esta condición, donde usualmente predominan los otros problemas de estos síndromes genéticos, y esto es un agregado al problema. El cuadro clínico es un espectro clínico. Pueden haber pacientes, teóricamente podríamos encontrar pacientes asintomáticos con pruebas hepáticas normales. Hay pruebas pacientes que tienen solo alteración de perfil hepático y se hace el diagnóstico, o se hace hallazgo de una leve rigidez en la elastografía. Ya, cuando aparecen los signos de hipertensión portal, la esplenomegalia es uno de los más significativos, tiende a ser significativa. La trombopenia, pueden haber colaterales portosistémicas en la endoscopía o en imágenes, ¿no es cierto? Y ya cuando hipertensión portal es categórica, lo más dramático es la hemorragia varixial, y la ascitis es un fenómeno tardío que habla de lo avanzado de este problema. Y la ictericia encefalopatía también es algo que se ve en fase bien avanzada y es algo también tardío. Solo les quería traer este caso, o sea, este estudio, porque acá se revisaron alrededor de 3.000 biopsias, casi todas tenían diagnóstica, se revisaron las criptogénicas y acá se encontraron un grupo importante de biopsias que eran compatibles con enfermedad vascular portosinusoidal, pero lo más llamativo es que en estas biopsias la mayoría de ellas no presentaban hipertensión portal significativa, no había clínica, la mayoría, solo un porcentaje pequeño las tenía. Lo que hace pensar en que estamos en presencia de este famoso iceberg, ¿no es cierto?, de las múltiples entidades donde lo que está fuera, los pacientes con clínica de hipertensión portal, esconden un montón de pacientes que no han desarrollado clínica. Volvamos a nuestro caso clínico. El paciente recibe muy buena atención por el equipo de medicina interna
y se recupera satisfactoriamente y continúa el estudio. La ecografía destaca que el hígado se ve normal, también las venas, tanto portales como suprahepáticas, no tienen problemas, no hay ascitis y destaca un vaso bastante llamativo, grande. El laboratorio etiológico no muestra ninguna etiología y llama la atención que la elastografía hepática es normal, a pesar de haber tenido sangrado varicial, y astutamente el elastografista le hace una elastografía esplénica, cosa que no es habitual, y ve que la elastografía tiene un índice, unos valores altos, de 60 kilopascales, ¿no es cierto? ¿Y qué refleja esto? Que en esta entidad, estamos sospechando que tenga nuestro paciente, ¿no es cierto? Destaca esto, que la elastografía hepática es normal o cercana a límites normales, y hay una marcada elevación de la rigidez esplénica por una congestión importante. Y además, destaca también que, bueno, los estudios de imágenes habitualmente no muestran mayores problemas, hay algunos signos indirectos que se pueden observar, pero ninguno de ellos es diagnóstico categórico. Y el gradiente de presión portal llamativamente es normal o está levemente aumentado. Entonces, también astutamente, el paciente va a hemodinamia hepática y se encuentra que el gradiente de presión venosa hepática tiene una hipertensión portal no clínicamente significativa de solo 6 milímetros de mercurio para hipertensión portal bastante más importante desde el punto de vista clínico, con sangrado varicial, etc. Se realiza la biopsia hepática y la biopsia hepática debiera, primero que para mencionar que para hacer el diagnóstico de esta entidad siempre es necesaria la biopsia hepática. Esta imagen muestra un sinusoide hepático con eh, el típico hexágono del sinusoide hepático con la vena central acá, los cordones, ¿no es cierto?, de los sinusoides y los espacios porta en los vértices, ¿no es cierto? Y acá observamos que esta es una biopsia normal, solo para representar la localización del problema. Se debiera ver en estas áreas la hipoplasia portal, microtrombosis portal, esclerosis portal, fibrosis periportal con paraportales y en el parénquima de los sinusoides hay hiperplasia hepatocitaria, dilatación sinusoidal, neovasa y fibrosis perisinusoidal. Y estos hallazgos por sí solos son diagnósticos de la enfermedad. ¿Y qué alternativas de tratamiento tiene este paciente? Si lo hubiéramos pesquisado antes, le podríamos haber dado profilaxis primaria y con una respuesta que se homologa a la cirrosis para prevenir el primer episodio de sangrado, y como profilaxis secundaria también es similar a la cirrosis. Lo que es relevante es que estos pacientes tienen una baja mortalidad en comparación con los pacientes con cirrosis. Respecto a la ascitis, como les mencionaba, es un fenómeno tardío en esta enfermedad, y lo que sí es relevante es que como ven acá, que es un marcador aquí de supervivencia, un marcador de mal pronóstico cuando aparece la ascitis. ¿Y este paciente puede recibir TIPS? Sí. Hay pocos estudios, este es uno de los pocos que hay, donde efectivamente en los pacientes que tienen creatinina normal y ausencia de comorbilidades tienen un éxito terapéutico bastante importante, mientras que los pacientes que tienen creatinina alterada y presencias de comorbilidades como las que aparecen acá, tienen un pronóstico más desfavorable. Importante mencionar que en esta enfermedad el pronóstico, más que por el problema hepático, está dado por la etiología, el origen del problema, que tiende a dar otras dificultades a los pacientes y empeorar su pronóstico. Pero el TIPS es una alternativa. ¿Y qué con respecto al trasplante? Este es un estudio donde se buscaron en los explantes de miles de pacientes trasplantados en Europa, y solo se encontraron 80 casos de pacientes con esta enfermedad.
Y se vio que también, de nuevo, las pacientes que no presentaban comorbilidades tenían un excelente pronóstico a largo plazo, mientras que las comorbilidades marcaban el pronóstico de los pacientes. Ahora, vamos a la otra entidad que vamos a tratar. Hablemos del síndrome de obstrucción sinusoidal, el SOS, o también llamada, también está cambiando, se mantienen estos dos términos, enfermedad veno-oclusiva o VOD. Entonces, vamos a hablar de otro caso clínico. Esta es una señora de 65 años que viene por dolor en hipocondrio derecho con aumento del perímetro abdominal y edema en extremidades inferiores. Destaca que tiene un cáncer de colon operado hace 8 meses y recibió tratamiento adyuvante con oxiplatino. Recibió 6 ciclos y el último ciclo lo recibió hace un mes. Y no tiene antecedentes de hepatopatía previa ni consumo de alcohol. Destaca el examen físico que tiene una citis evidente, una hepatomegalia que es dolorosa, edema en extremidades inferiores, y al pesar nos damos cuenta que ha ganado más o menos 6 kilos en la última vez que se casó. Entonces, vamos de nuevo a la entidad que estamos viendo, que es el SOS, que se produce por daño tóxico e inflamatorio del endotelio sinusoidal hepático con necrosis y extrusión de las células endoteliales, y esto fluye y obstruye las vénulas hepáticas terminales y esto provoca hipertensión portal post-sinusoidal. Este es un gran problema o algo que temen mucho y aquellos colegas hematólogos que se dedican al trasplante de células hematopoyéticas, porque esta es una complicación grave, potencialmente mortal, que ocurre generalmente después de la primera hasta la tercera, puede ser más tardío, pero es el rango de tiempo usual, después de un trasplante de médula ósea. Pero a los internistas les interesará saber que no es la única causa de SOS. ¿Y cuál es la fisiopatología? Los regímenes condicionantes, los distintos agresores que se mencionan acá, producen injuria endotelial. Esto lleva a la activación del endotelio con daño endotelial, un estado procoagulante, estado proinflamatorio con vasoconstricción. Bien, acá es donde actúa un fármaco importante que vamos a ver, que es el defibrotide, que no es ni un anticoagulante directo ni un fibrinolítico clásico. Tiene una acción de endotelio protectora que reduce el daño y también reduce la activación del sinusoide hepático. O sea, actúa en todo lo que acá aparece. ¿Qué pasa después? Hay leak capilar con extravasación de hematíes y otros componentes hacia el espacio de Dice, y se produce mayor desprendimiento endotelial, lo que va a llevar a una obstrucción de la vena central, con el daño hepático subyacente, ¿no es cierto? Y la hipertensión portal post-sinusoidal. Y con respecto a la etiología, acá hay dos grandes grupos, que es la etiología relacionada con el trasplante de médula ósea, que es la quimioterapia mieloablativa, uno de los reconocidos e importantes factores de riesgo es el uso de bisulfán, especialmente en dosis altas, es bien dosis dependiente, pero hay otros fármacos como la cetoprina, la cimercaptopurina y los inmunoconjugados con caliqueamicina, que es una molécula que está adicionada a estos inmunoconjugados y que lo que produce es la citólisis de las células target de estas moléculas. Y por supuesto, están los no relacionados con el trasplante de médula ósea. Y acá está la quimioterapia en tumores sólidos, el oxiplatino, importante en el cáncer colorectal, puede ser avanzado en las metástasis hepáticas, otros platinos como el cisplatino, y hay otros inmunosupresores, aquí la cetoprina de nuevo aparece, y los fitotóxicos. Esto es importante principalmente en Asia. China tiene reportes de estos alcaloides pirrolicidínicos, que son plantas con flores que se utilizan para hacer infusiones, o a veces estas plantas pueden ir en estas típicas infusiones mezcladas, pueden pasar y pueden generar problemas.
y hay una serie de factores de riesgo como hepatopatías previas, ¿no es cierto? Y algunas susceptibilidades genéticas conocidas importantes también en el trasplante de médula, que es algo que está muy, muy estudiado por aquellos que se dedican al trasplante de médula ósea. De hecho, ellos categorizan estos factores de riesgo. Entonces, tenemos dos grandes grupos que se van a ir pimponeando de aquí en adelante en esta presentación, que son aquellos SOS que tienen relación con el trasplante de médula y aquellos que no la tienen. Entonces, para el grupo del trasplante de médula, la idea es detectar, antes de que aparezca el cuadro clínico de hepatomegalia, aumento de peso, ascitis, ictericia. Para eso hay una serie de criterios diagnósticos que vamos a revisar para tratar de pesquisar este problema apenas comienza. Y en los cuadros clínicos, que es bien variado, va a depender, por supuesto, de la etiología, y acá podemos hablar de pacientes con perfiles de riesgo, reconocer que puedan tener tratamientos con estos fármacos, por ejemplo, el cáncer colorectal tratado con oxiplatino, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen tratamientos con tiopurinas de larga data, por ejemplo, aquellos que son bien hierbateros, ¿no es cierto? Bueno, para tomar infusiones, especialmente infusiones exóticas, y también hay algunas leucemias que reciben estos inmunoconjugados y que no necesariamente van a estar en el contexto del trasplante de médula, pero también es otro grupo de riesgo. Y aquí hay un espectro clínico, ¿no es cierto? Aquellos que tienen solo alteración del perfil hepático leve, que van a tener algún grado de rigidez hepática de la elastografía. Ya cuando hay congestión hepática, hay dolor con hepatomegalia dolorosa, esplenomegalia, hiperesplenismo, ascitis leve, y ya cuando hay una ascitis intensa con ictericia franca, deterioro progresivo de la función hepática, y en los casos más significativos, hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, volvamos a Nuestra Señora. Vienen los estudios que le pedimos, ¿no es cierto? Y nos aparece que tiene bilirrubina elevada, que tiene alteración de las transaminasas, el INR está discretamente alterado, hay algo de hipoalbuminemia, llamativamente las plaquetas son normales, la función renal es normal. Entonces, probablemente sea una cirrosis hepática, ¿no es cierto? Porque una debut de una cirrosis hepática, pero de nuevo, ¿no es cierto? No hay que apresurarse, porque la ecografía con Doppler muestra cosas interesantes. Un hígado grande, no pequeño, con una ecoestructura heterogénea, con una disminución del calibre de las venas suprahepáticas, quizás por poco flujo, ¿no es cierto? Con vasos portales permeables, pero llamativamente hay reversión del flujo venoso portal en el Doppler, una citis severa y un vaso normal. También el TAC no muestra lesiones y también muestra, hay un ecocardiograma normal. De nuevo, nuestra paciente va a hemodinamia hepática con biopsia transyugular y aquí el gradiente de presión venosa es compatible con una hipertensión portal clínicamente significativa con 16 milímetros de mercurio de gradiente y le hacemos la biopsia hepática. ¿Qué nos va a mostrar antes de eso, antes de llegar a la biopsia hepática? Primero, hablar que existen criterios diagnósticos, principalmente han ido evolucionando en el contexto del trasplante de médula ósea, y son estos que aparecen acá y han ido cambiando. Están los criterios, pueden revisar los criterios de Seattle, de Baltimore, los criterios también que se utilizan actualmente de la Sociedad Europea de Trasplante de Médula Ósea, y están mencionados, y si se dan cuenta están orientados a pesquisar de forma precoz por elevación de bilirrubina, aumento de peso, transfusiones excesivas de plaquetas, y también por la clínica que les mencionaba, también cuando aparece la reversión del flujo venoso portal en el Doppler, también es un fenómeno tardío, o cuando se hace una biopsia hepática que tiene los elementos y un gradiente de presión venoso hepático que muestra hipertensión portal clínicamente significativa, está bien relacionado con este diagnóstico. Ahora, no hay criterios para diagnósticos tan estudiados para aquellos que no están en el contexto del trasplante de médula, pero la literatura lo que hace es extrapolar estos criterios y utilizarlos para hacer el diagnóstico, por supuesto,
con un factor de riesgo conocido que puede haber provocado esto. La biopsia en el contexto del trasplante es raro, de hecho se evita, y de necesitarse cuando el diagnóstico es incierto, se prefiere la vía transyugular por el riesgo de sangrado que tienen estos pacientes, y además la vía transyugular nos permite medir el gradiente de presión venosa. De nuevo, esta histología normal para mostrar que el problema acá es alrededor de la vena central, donde se van a ver congestión sinusoidal, extravasación de eritrocitos, el espacio de Bise, daño y desprendimiento de las células endoteliales sinusoidales. También se puede ver fibrosis sinusoidal centrolobulillar, necrosis en la zona 3, ¿no es cierto? Y atrofia de los hepatocitos centrolobulares en fase avanzada y obliteración fibrosa de la vérula central. Ahora, la biopsia rara vez necesaria en el contexto del trasplante de médula, pero en otros escenarios usualmente lo es. No hay una recomendación absoluta de hacer una biopsia, pero habitualmente para llegar al diagnóstico de certeza se requiere la biopsia. Con respecto al tratamiento, el manejo típico de las unidades de hematología intensiva, el uso de fibrotide ha mostrado eficacia en el tratamiento. El ácido oxicólico también es mencionado como tratamiento profiláctico. Y, por supuesto, mantener un manejo multidisciplinario. ¿Y qué hay de los pacientes que no están en este escenario? Hay el de fibrotide, no está aprobado por la FDA para utilizarse en escenarios distintos al trasplante de médula ósea, pero tiene utilidad y hay estudios que avalan su uso. Con respecto al riesgo de hemorragia, es raro que estos pacientes tengan hemorragia varicial, lo que predomina es la congestión hepática y el uso de beta-bloqueo no está recomendado ni tampoco ha sido estudiado en este grupo de pacientes. Con respecto al TIPS, los estudios son bien poco prometedores por el escenario del trasplante de médula. En este caso, 6 pacientes en el año 96, este estudio publicado en el 96, uno fue dado de alta con vida y a los 6 meses seguía con vida. De 10 pacientes en el 2000, uno de ellos siguió vivo después de 6 meses. Sin embargo, la Sociedad Europea del Trasplante de Médula recomienda su uso en casos menos avanzados. ¿Y qué hay de los otros pacientes? Aquí hay un estudio interesante chino de alcaloides, donde en una corte retrospectiva de 22 pacientes, 22 contra 10 con tratamiento conservador, la mortalidad tuvo diferencia significativa y la sobrevida fue mucho mejor en aquellos que recibieron TIPS. Por lo tanto, es un tratamiento a considerar en etiologías distintas al trasplante de médula. Y el trasplante en un paciente trasplantado de médula ósea, un trasplante hepático. La verdad que los resultados también son poco prometedores. Hay estudios con series de casos donde 13 pacientes, solo 7 sobrevivieron más de 3 meses y solo uno sobrevivió más de un año, lo que hace contraste con los pacientes que usan defibrotide, eso es grave, donde la supervivencia es del 20%. Por lo tanto, no es un tratamiento, no está definido cuándo utilizarlo. Sin embargo, la Sociedad Europea también lo recomienda en casos graves, o al menos considerarlo. Y fuera del escenario del trasplante de médula ósea, que hay un estudio de pacientes retrasplantados de hígado, donde desarrollaron SOS, 14 pacientes desarrollaron. Esto interesantemente fue en el contexto del uso de azatioprina como inmunosupresor, donde se hizo retrasplante hepático y tienen una supervivencia al año bastante aceptable y a los 5 años también bastante aceptable.
donde una serie pequeña y retrospectiva del estudio, por supuesto, pero es un tratamiento que se puede considerar perfectamente en otros escenarios cuando sea el caso. Y ya para terminar, como mensajes finales, no toda hipertensión portal es cirrosis, hay que mantener la mente abierta. No existe un método infalible para diagnosticar o descartar cirrosis, se requiere combinación de criterios y clínicos y también criterios de exámenes distintos de laboratorio, el FibroScan, ¿no es cierto? Y puede llegar a ser necesaria biopsia hepática. Con respecto a la enfermedad vascular portosinusoidal, en este caso predomina la congestión hepática. Esto explica, perdón, predomina la congestión venosa portal, esto explica gran parte de los síntomas, y al contrario, en el SOS predomina la congestión hepática, lo que cuando no se controla conduce a casos de disfunción hepática. Muchísimas gracias.